Todos nos tomamos un fin de semana largo. Cuando volvimos, nos metimos de nuevo en el meollo de las cosas. A finales de agosto, teníamos una beta casi terminada. Todos los sonidos que se me pedían, se mezclaron e incorporaron al juego. Como yo estaba disponible, terminé ayudando a Tanner con muchas de las pruebas. Como el auricular de realidad virtual no estaba disponible comercialmente, no podíamos tener una beta abierta, así que Tanner y yo íbamos a pasar unas largas noches. El juego en sí mismo se veía increíble y sonaba tan bien como la resolución del mismo. Tanner y yo habíamos empezado a reír cuando fuimos atacados por uno de los demacrados hombres monstruo o bebés gordos. Sabíamos dónde estaban todos los jumpscare en cada nivel, así que podíamos anticiparnos y reírnos de los demás si saltábamos. Como la inmersión del auricular era tan buena, todavía sentíamos que las criaturas respiraban sobre nosotros o podíamos sentir el impacto de uno de ellos golpeándonos. Sabíamos que no era real, pero nuestro cerebro no. Las pruebas durante varias horas se convirtieron en la norma para nosotros. De vez en cuando teníamos que parar, especialmente después de una larga sesión porque nos sentíamos mareados. Pensamos que era porque no estábamos acostumbrados a jugar en un juego de inmersión en 3D. Un día Tanner salió para una cita con el médico, así que Nick probó el juego conmigo. ¿Has tenido una experiencia consistente con el monstruo de inteligencia artificial cuando has probado el juego? Nick me preguntó antes de empezar. ¿Los monstruos siempre parecen estar donde deben estar?, respondí. No. Déjame mostrarte de qué estoy hablando. Ambos nos pusimos los auriculares y empezamos a jugar en el nivel 7. Atravesamos los mini puzzles y las hordas de monstruos hasta llegar a donde tenías que ir para recuperar una llave que abriría la puerta al nivel 8. La llave estaba en una cuerda que colgaba en medio de una enorme habitación abierta llena de monstruos y criaturas demacradas. Las criaturas patrullaban en grupos. Habíamos diseñado esta habitación para que fuera un encuentro con el jefe, como una ola. Así que en cada nivel que he completado, hay un problema en el que la primera vez que atraviesen los monstruos alrededor de la llave, deberían perseguirte para atacar dentro de un perímetro aproximado de 20 yardas, pero no lo hacen. De hecho, te observarán en lugar de atacar. Nick maniobró su personaje hasta el centro de la habitación y se quedó junto a la llave. Miré con mi personaje desde el borde de la habitación. Ven aquí, dijo Nick. Caminé mi personaje pasando varios de los monstruos hasta llegar al personaje de Nick. ¿Qué demonios?, pregunté con asombro. Los monstruos me dejaron pasar por delante de ellos. En lugar de atacar se quedaban mirando a nuestros personajes. Nos paramos en el centro de la habitación con una docena o más de las criaturas groseramente desfiguradas que nos miraban. Se balanceaban de lado a lado o caminaban lentamente de un lado a otro en un pequeño patrón. Sus miradas en blanco y sus espeluznantes sonidos, algunos de los cuales no podía recordar si los había creado o no, enviaban un frío como hielo a mi columna vertebral. Amigo, esto es realmente espeluznante, le dije a Nick mientras me estremecía. No puedo decir si tienen micrófonos o lo que está pasando, pero no programé esto. Esto no es nada comparado con lo que estoy a punto de mostrarte. Nick agarró la llave con su personaje y la colocó en su inventario. Mira lo que hacen ahora, dijo Nick. Empezamos a regresar por el nivel hacia la puerta cerrada, que nos llevaría al nivel 8. Mientras volvíamos, los monstruos del área clave nos seguían por todos los pasillos. Se mantuvieron a distancia, pero definitivamente nos seguían. Solo nos están siguiendo, jadeé con incredulidad. Sé que estas cosas son solo imágenes digitales, pero ahora mismo me dan escalofríos. Nos seguirán hasta la puerta. Nick abrió la puerta y nuestras pantallas se volvieron negras para indicar que estábamos cargando en el siguiente nivel. La cuestión es que no sé cómo resolver esto. Nick se quitó su casco de realidad virtual. La primera vez en cada nivel las criaturas no te atacarán a menos que tú las ataques. He intentado programar de diferentes maneras y no puedo arreglarlo. La segunda vez que pasemos el mismo nivel actuarán correctamente con respecto a la jugabilidad. Nick reinició el nivel 7 para mostrarme. Cuando llegamos al área donde estaba la llave, los monstruos nos atacaron cuando estábamos en su rango de 20 yardas. Después de que terminamos la segunda sesión, Nick y yo nos preparamos para dar por terminado el día. Ambos nos sentimos un poco mareados al terminar de probar el juego. ¿Todo bien?,
Preguntó Nick mientras me inclinaba hacia adelante en mi silla después de quitarme los auriculares de RV. Sí. Solo necesito descansar un segundo. La vista de 360 me hace sentir mareado después de jugar el juego por un rato. Es raro que no me haya acostumbrado aún después de hacer más pruebas este último mes. Me concentré mucho para que mi mundo dejara de girar. Sí, me hace preguntarme cómo irá todo este asunto de la realidad virtual una vez que esté disponible comercialmente, declaró Nick mientras guardaba su equipo. Las 2 semanas siguientes fueron intensas para mí. Tanner y yo hicimos muchas pruebas en los 2 últimos niveles. La señorita Nasta le había enviado un correo electrónico a Jason pidiendo un adelanto en la entrega para que Violet Edge Digital pudiera lanzar algunas imágenes del juego como material promocional. Sin embargo, ellos querían grabar las imágenes y nos prohibirnos hacerlo por nuestra cuenta. Casi habíamos terminado el juego y, por extraño que parezca, Jason quería seguir adelante para lograr la meta y así recibir el gran pago. Había empezado a desarrollar más y más mareos mientras jugaba el juego. A menudo era una combinación de vueltas de cabeza seguidas de dolor de estómago. El mareo se intensificó después de cada sesión en la última semana. Ese viernes fue la última sesión de pruebas. Entré en mi oficina preguntándome cómo iba a pasar el día. Para empeorar las cosas, era un día frío. Todos en la oficina llegaron envueltos en chaquetas y bufandas de abrigo. «Jesús», exclamó Tanner mientras estaba en la puerta de mi oficina. «Te ves como una mierda». «A mí también me apetece», dije con la cabeza sobre el escritorio. Necesitamos completar el último nivel para que Jason pueda enviar una copia final el lunes por la mañana. Mi cabeza da vueltas y mi estómago también se siente mal, pero al menos aún puedo estar de pie. Vete a casa, amigo. Puedo agarrar a uno de los otros chicos para que me ayude con esto. Jake del área de programación está libre, creo. Me despegué de mi escritorio, arrastré mi cuerpo medio cojo hasta la oficina de Jason para hacerle saber que me iba a casa, y luego dormí los siguientes días en mi propia cama. No dormí bien el viernes o el sábado por la noche. Sentí como si mis ojos y mi estómago fueran a explotar, como si algo me estuviera desgarrando por dentro. De alguna manera llegué al domingo donde el dolor disminuyó y pude finalmente descansar. El lunes por la mañana llegó sin dolor ni mareos. Llegué a la oficina temprano al mismo tiempo que Jason y Melissa. ¿Te sientes mejor?, preguntó Melissa con una sonrisa. Mucho mejor, respondí con entusiasmo. Jason giró la manija de la puerta del edificio y cedió. Maldición, dijo en un tono molesto. Tanner y Jake dejaron la puerta abierta cuando se fueron el viernes. Entramos en el edificio y nos dirigimos a nuestras oficinas. Tom, ¿puedes mirar en las oficinas para asegurarte de que todo esté en orden? Y Melissa, ¿puedes comprobar el calabozo para asegurarte de que todo el equipo está contabilizado? Sí, déjame poner mis cosas y encender mi ordenador, le grité. Presioné el botón de encendido del gabinete de mi computador, pero no hubo luces ni ruido de confirmación del disco duro. Lo intenté de nuevo. Todavía no pasaba nada. Saqué la cabeza de mi oficina mientras Melissa entraba en el calabozo. Jason, mi computadora no está encendida, ¿la tuya sí? Llamé. Maldición. No se enciende. Jason exclamó en respuesta. Escuché el clic del interruptor de la luz en la sala de pruebas. El grito de Melissa era ensordecedor. Su cuerpo salió tambaleándose de la sala de pruebas mientras retrocedía febrilmente, casi chocando contra mí. No dejó de retroceder ni siquiera cuando cayó al suelo y golpeó la pared opuesta a la puerta con fuerza. Me quedé aturdido mientras sus gritos se mezclaban con los llantos y el sonido de su intento de ahogar el vómito. Sentí como si hubiera pasado una hora antes de correr a la sala de pruebas sin pensar en confrontar lo que había asustado a mi amiga. Me cubrí la boca mientras mis ojos crecían 10 veces su tamaño normal. No podía comprender los grotescos cuerpos que tenía delante de mí. 2 montones de músculos unidos a los huesos, con sus entrañas arrancadas de lo que hubieran sido sus estómagos como si hubieran sido destripados, yacían en el suelo. Yacían allí inmóviles en charcos de lo que probablemente era su propia sangre, rodeados de equipo computacional destrozado. No pude distinguir si eran Tanner y Jake o si estos 2 cuerpos eran completamente extraños. La realidad me golpeó como un contundente puñetazo. Volví a tropezar como Melissa. Me sujeté en el marco de la puerta mientras Jason venía corriendo por el pasillo.
Melissa seguía en el suelo sollozando con sus manos cubiertas de vómito. ¿Qué demonios ha pasado? Jason dijo mientras jadeaba para respirar. Tanner, Jake, creo que están muertos. Tropecé con mis palabras luchando contra mi propia mordaza por lo que acabo de ver. Jason rápidamente se dio la vuelta y miró en la habitación. Oh Dios mío, dijo Jason con voz baja. Llama al 911. Necesito cerrar la puerta y mantener a los demás fuera antes de que lleguen. No quiero que vean esto. Jason se movió en pánico. Corrí y de forma frenética llamé al 911 antes de volver con Melissa para que se calmara y se limpiara. Jason mantuvo a los otros empleados fuera de la oficina hasta que llegaron los servicios de emergencia. En minutos el frente de nuestra oficina se llenó de policías y paramédicos. Afuera había un mar de luces azules, rojas y blancas. Los policías inmediatamente sellaron todo y nos hicieron algunas preguntas. Jason se ofreció a sacar las grabaciones de seguridad del fin de semana para ver si era posible atrapar al que le había hecho esto a Tanner y Jake, si eran sus cuerpos los que estaban en la sala de pruebas. Los ordenadores de nuestra oficina no funcionaban, pero Jason mantenía las cámaras de seguridad funcionando en un ordenador dentro de un armario de suministros que estaba conectado a una fuente de alimentación independiente del resto de la oficina. Las imágenes que sacó del disco duro de seguridad eran extrañamente inquietantes. Incluso la policía estaba perpleja. Jason sacó las imágenes del viernes por la noche primero. Todos excepto Tanner y Jake, el tipo que ocupó mi lugar por la noche, se habían ido a las 5:30 de la tarde. Solo había 2 cámaras instaladas en nuestra oficina. Una cubría la puerta principal desde fuera y la otra miraba hacia el pasillo principal. Sin embargo, Jason compró buenas cámaras. Podían hacer zoom para mostrar detalles explícitos de cualquier cosa en su rango de visión. Jake y Tanner pudieron ser vistos entrando al calabozo para terminar de probar el juego, ambos llevaban abrigos, entraron a las 6 de la tarde. Había sido un día frío y la sala de pruebas se mantenía a menudo a una temperatura fresca debido al número de consolas y ordenadores que había dentro. Pasaron 2 horas antes de que cualquier movimiento fuera captado por la cámara. Casi 2 horas después de que los dos entraran en la sala de pruebas, ambos salieron de la sala. Ambos llevaban sus abrigos y se movían de una manera extraña. Tanner caminaba como si no pudiera equilibrarse por sí mismo. Su cara parecía como si hubiera sido aplastada por los lados y su pie derecho estaba siendo arrastrado detrás de él como si estuviera completamente dislocado de su pierna. Sus rodillas parecían estar ligeramente dobladas hacia atrás, pero no se podía ver claramente debido al ángulo en que la cámara estaba filmando. Ambas manos estaban escondidas en las mangas de su abrigo. Detrás de él, en su mano derecha, se podía ver claramente arrastrando uno de los prototipos de auriculares de realidad virtual de Violet Edge Digital descuidadamente por el suelo. Jake estaba siguiendo a Tanner medio encorvado. Él también caminaba como si no pudiera controlar sus propios movimientos. Sus manos estaban dobladas bajo sus brazos mientras se desviaba de lado a lado por el pasillo como si 2 personas diferentes estuvieran conduciendo sus piernas. En sus brazos, acunaba el segundo prototipo de auriculares. Jason cambió a la cámara exterior cuando los dos salieron del edificio. Mientras Tanner levantaba su mano para empujar la puerta, jadeos de confusión y conmoción llenaron la habitación. La mano que Tanner usó para empujar la puerta abierta no tenía dedos. En su lugar había largas púas con aspecto de huesos, como las que tenía la demacrada criatura del juego. Cuando los dos salieron del edificio, la grotesca mano se volvió a meter en la manga del abrigo de Tanner. Mientras se alejaban por la calle, aparecieron varias jorobas en cada una de sus espaldas bajo sus abrigos. Las protuberancias se movieron hasta los cuellos de los abrigos como si algo se hubiera revuelto desde el inferior de sus columnas hasta sus cuellos. No había ninguna otra persona en las imágenes el resto del fin de semana hasta que llegamos esa mañana. Se escucharon varios "¿qué carajo?" flotando por la habitación en este momento. La policía exigió una copia del video, a lo que Jason rápidamente se comprometió con esta. La oficina permaneció cerrada durante los siguientes días mientras la policía continuaba su investigación. Me senté en casa en la oscuridad esperando a escuchar si estaba bien volver al trabajo o si necesitaba dar otra declaración a la policía. Me sentía entumecido. No estaba seguro de cómo sentirme. Jason llamó después de que la investigación policial en la oficina terminó.
Pude oír la tristeza en su voz cuando me informó que la oficina estaba cerrando. Había pagado a todo su parte del depósito inicial de nuestro cliente y cerró la oficina. Explicó que demasiadas personas no se sentían cómodas trabajando en la oficina donde sus compañeros de trabajo acababan de ser asesinados. La siguiente llamada fue de Melissa. Estaba llorando cuando me dijo que los investigadores confirmaron que los cadáveres eran de Tanner y Jake por el ADN y los registros dentales. Sabía que no se lo estaba tomando bien y traté de ocultar el hecho de que yo tampoco me tomaba bien esa noticia. Estuve en un estado de temor durante varias semanas. Halloween vino y se fue. Fue cuando se suponía que celebraríamos el gran día de pago y una fiesta de finalización por el lanzamiento del juego. Acepté un trabajo en una compañía de postproducción creando sonido. Melissa y yo nos mantuvimos en contacto. No iba a dejar que mi mejor amiga pasara por algo horrible sola. Nick aceptó un trabajo de profesor en una universidad tecnológica y se fue de la ciudad. Nos mantenemos en contacto a través de los medios sociales, aunque no era lo mismo que cuando pasábamos el rato juntos conversando cara a cara. No supe nada de Jason después de su llamada telefónica para decirme que iba a cerrar la empresa, hasta que recibí su llamada unas semanas antes de Navidad. Me llamó y me pidió que me reuniera con él para tomar un café una tarde. Fue un día frío como el último que pasé en la oficina antes de que mis amigos y colegas fueran desollados, destripados y asesinados. Encontré a Jason sentado solo en la cafetería que habíamos acordado. Todavía tenía su abrigo puesto. Había un portátil en su mesa y bebió de una taza la cual sostenía de forma temblorosa. Se había formado un flequillo bajo sus ojos producto del insomnio y su cabello se veía descuidado. «¿Te ves como la mierda?», dije sarcásticamente mientras me sentaba ante él. «Yo también me alegro de verte», respondió con una media sonrisa. «Ya no duermo mucho». «¿Por qué? ¿Qué está pasando? No he sabido nada de ti desde que decidiste cerrar Razor Games». Jason se movió en su asiento. Movió la cabeza de lado a lado como si estuviera buscando a alguien. «He estado trabajando para mi hermano. Largos días y noches». Jason se detuvo y miró por la ventana. Sabía que tenía algo más que decirme. ¿Recuerdas cuando Nick dijo que debería grabar a la gente probando el juego para obtener algunas tomas de reacción, para la promoción, o para nuestra fiesta de lanzamiento en Halloween? Jason declaró en voz baja. «Sí», respondí inclinando la cabeza hacia abajo. «Bueno, lo hice». Puse la cámara en la habitación y la conecté al ordenador del armario que estaba grabando las imágenes de vigilancia. Quería que fuera una sorpresa para nuestra fiesta de estreno. Me imaginé que tomaríamos una copa y compartiríamos algunas risas al ver cómo se asustaban y se caían de las sillas mientras probábamos el juego. Con todo lo que pasó y por qué lo había preparado hace meses, olvidé que estaba ahí hasta un día o dos después del incidente. Saqué las imágenes del disco duro. Tienes que ver algunas de las imágenes. Jason abrió el portátil, la forma en que movía las manos se parecía al de un adicto al crack paranoico. ¿Recuerdas que la gente decía que sentía que los monstruos les estaban golpeando? Mira este video. El primer video fue de Tanner y yo probando el juego hace unos meses, era en la fase beta del juego. En el video aparecíamos riéndonos después de haber sido asustados por uno de los monstruos del juego. Nuestras cabezas giraban mientras mirábamos a nuestro alrededor con los auriculares puestos. De repente Tanner gritó y una gran arruga se formó en su camisa junto a su estómago como si alguien le hubiera empujado con fuerza. Segundos más tarde se le escuchó decir que fue atacado por una de las criaturas del juego. Jason me mostró varios vídeos más de varios probadores siendo empujados y tirados por alguna fuerza invisible. Siempre habíamos atribuido la sensación de que algo nos tocaba físicamente a estar inmersos en la experiencia de realidad virtual. ¿Recuerdas el día en que Melissa se cortó el brazo? Mis ojos estaban muy abiertos y mi corazón latía con fuerza en este momento. Sacudí la cabeza para confirmarlo. Jason sacó un video de ese día. Melissa estaba sentada en la silla. Los auriculares RV cubrían su cara y sus manos se movían con los mandos mientras probaba el juego. Una pequeña hendidura apareció en su brazo y rápidamente se movió por su piel seguida de un rastro de sangre como si alguien la hubiera raspado con fuerza. Melissa se agarró el brazo con dolor como lo había hecho ese día. «Había algo en la habitación con todos nosotros», dijo Jason. Sus ojos inyectados de sangre no parpadearon.
Tienes que ver el video de ese último viernes por la noche. Tenía miedo de lo que vería, pero quería saber qué le pasó a mi amigo. Reproduce el video. Sabía que me arrepentiría de mi decisión. El video comenzó cuando Tanner y Jake se sentaron para comenzar las pruebas después de que todos los demás se habían ido. Jason adelantó 20 minutos en el video. Jake podía ser escuchado diciendo que no entendía por qué los monstruos los seguían en vez de atacar. Se refirió al fallo que Nick me había mostrado, donde tendrías que completar el nivel antes de que los monstruos actuaran con normalidad después de que volvieras a entrar por segunda vez. Tanner exclamó que iba a desbloquear la última puerta del juego y así podrían volver al nivel anterior. Tanner comenzó a decir que había terminado y que iba a reiniciar el nivel antes de que sus palabras fueran interrumpidas. Tanner dejó caer sus controles y gruñó de dolor, agarrándose el estómago mientras lo hacía. Su cuerpo se encorvó hacia atrás en su silla. Su estómago comenzó a abultarse. Comenzó a ondularse e hincharse como si algo estuviera luchando por salir. Sus gruñidos se mezclaron con lamentos de dolor. Su cuerpo se contorsionó violentamente. El cuerpo de Jake pronto siguió en los mismos movimientos de contorsión acompañado de sus propios gritos. Me tomé la boca en un gesto de horror y asco. No quiero ver el resto de esto. Podía sentir una lágrima en mi ojo cuando el miedo comenzó a agarrarme. Tienes que verlo. Jason dijo en un severo susurro. Ambos cuerpos se retorcieron violentamente, sus estómagos se hincharon y colapsaron como si algo empujara desde adentro. Finalmente, los cuerpos descansaron en sus sillas, con los cascos de realidad virtual puestos, y los estómagos hinchados en proporciones irreales. Vi con horror cómo los estómagos de mis amigos se abrían de golpe. Podía sentir el vómito en mi garganta mientras miraba y escuchaba ese horrible sonido que nunca saldrá de mi cabeza. Dos grandes y delgados sacos de membrana emergieron de sus cuerpos arrastrando las entrañas con ellos mientras caían al suelo. Una mano con garras atravesó la fina membrana venosa mientras la pantalla de la cámara caía abruptamente en estática. Eso es todo, dijo Jason mientras cerraba el portátil. ¿Qué carajo es esto? ¿Por qué me hiciste ver esto? Las lágrimas goteaban por mi cara. Estaba asqueado y enojado por lo que acababa de ver. Por favor, dime que esta mierda es falsa y que solo estás siendo un imbécil para que puedas seguir adelante. No es falso. No he manipulado ninguna de las imágenes. Vi la misma mierda que tú. No, los vimos salir de esa habitación. Al diablo con lo que vimos. Piénsalo. Fueron desollados vivos. El forense confirmó que eran sus cuerpos. Sabes muy bien que lo que parecía que Tanner y Jake salían de esa oficina no eran ellos. La cara distorsionada, la mano con garras en la puerta de cristal, los pies dislocados, el extraño movimiento bajo sus abrigos. Me tiré de nuevo en mi asiento y miré fijamente al techo durante unos segundos mientras suspiraba. ¿Qué estás sugiriendo? Terminé de decir. Esto va a parecer una locura. He estado pensando. ¿Qué tal si hicimos exactamente lo que el cliente quería que hiciéramos? ¿Qué quieres decir? Pregunté confundido. Violet Edge Digital no existe. Su equipo fue, por así decirlo, robado, así que intenté hacer un seguimiento con ellos desde el ordenador de mi casa para hacerles saber lo que pasó. Todos los correos electrónicos de Mian hasta que me enviaron han desaparecido. Si envío un correo electrónico a lo que recuerdo que era su correo electrónico, es rechazado por no poder ser entregado. La policía también estaba tratando de hacer un seguimiento con ellos para averiguar exactamente si los auriculares de realidad virtual estaban etiquetados o un número de serie o algo así para que pudieran reportar el equipo como robado y no pudieron localizar ninguna empresa en algún lugar llamada Violet Edge Digital que tuviera una sede en Corea. Tampoco pudieron encontrar a nadie llamada Mia Nasta. Revisaron mis correos electrónicos y mis llamadas telefónicas a su oficina. No hay registro de nada de eso, sin importar cuán seguro estoy de que tuve esas conversaciones con ella. Su página web no existe. No hay absolutamente ningún rastro de nuestro cliente excepto nuestra palabra. Jason tomó otro sorbo nervioso de su bebida. Todo el equipo que estaba en la sala de pruebas y que estaba conectado a los auriculares se quemó de adentro hacia afuera. Todos los datos y el software del juego se perdieron. Todos nuestros ordenadores fueron limpiados excepto el del armario con el material de vigilancia. Era el único que no estaba conectado a internet.
Todas esas carpetas que contenían instrucciones desaparecieron, así como la memoria flash que tenía los sonidos que te di. ¿Y? ¿Qué significa todo esto? ¿Trabajamos para una empresa inexistente? En este punto ya sonaba algo impaciente. Antes de cerrar la cuenta bancaria de la compañía, el resto del dinero prometido fue depositado. Hice que alguien rastreara el dinero para ver de dónde venía. Había pasado por tantas cuentas bancarias tanto aquí, en los Estados Unidos, como en el extranjero que era imposible saberlo. Ese dinero probablemente pasó a través de miles de cuentas. ¿Qué hiciste con él? Lo di a la caridad. No quiero tener nada que ver con eso. Ya estaba asustado en ese momento. La mañana que te llamé para reunirnos, recibí esto en el correo. Es una carta sin remitente. Jason deslizó un sobre con su dirección en la parte delantera de este. Dentro había una carta. Era una hoja impresa. La carta decía: gracias. Esto es todo lo que necesitábamos. Hasta pronto. Mia Nasta. Y sí, Jason empezó antes de hacer una pausa. ¿Y si no estuviéramos programando un videojuego de realidad virtual? ¿Qué pasa si esas criaturas no fueron inventadas? No puedes hablar en serio, dije severamente. Piensa en ello. El extraño guión que querían que incluyéramos en el código que nadie reconocía. La sensación de la gente siendo tocada físicamente mientras tocan. ¿Viste el video? ¿Y si no estuviéramos programando un juego en el que un jugador tenga que escapar, sino en realidad estábamos programando una forma de que esas criaturas escapen? ¿Recuerdas que la función de pausa no funciona? No puedes pausar lo que es real. La gente siempre dijo que los efectos visuales y los sonidos eran demasiado buenos y contenían cosas que no recordaban haber programado. ¿Y si no estuviéramos viendo un juego sino un mundo real con nuestro juego superpuesto? Me senté en silencio. Nick dijo que las criaturas no te atacarían hasta que abrieras la puerta del siguiente nivel, ¿verdad? ¿Alguna vez leíste El infierno de Dante? Hay 9 niveles del infierno. El cliente quería 9 niveles que parecieran un pabellón psiquiátrico abandonado. Mia Nasta, piénsalo. Ese nombre es un anagrama. Las ideas de Jason hasta este punto parecían posiblemente válidas, pero me estaba alcanzando con su última declaración. Sentía que se estaba burlando de la muerte de nuestros amigos en este punto. Jason, ya basta. Grité mientras golpeaba la mesa con el puño en la ira. Me levanté rápidamente. No quiero oír esta burla que intente justificar la muerte de nuestros amigos. Sí, alguna mierda extraña sucedió. Sí, tal vez tengas algunos puntos buenos, pero no puedes creer seriamente que programamos una forma para que monstruos imaginarios entren en nuestra realidad. Si esa es la forma en que quieres enfrentar sus muertes, bien, pero no voy a considerar esa idea porque es una locura. Salí furioso de la cafetería. Hicimos un camino para que vengan a nuestro mundo. Jason gritó mientras me alejaba. Caminé todo el camino a casa sin parar, me sentí furioso al pensar en lo que Jason estaba sugiriendo. Era un completo cuento de hadas y probablemente una estúpida forma de hacer frente a las cosas. No quería nada de eso. Su idea parecía estúpida en ese momento, pero la razón por la que escribo esto ahora es porque le creo. Todo lo que dijo tiene sentido para mí ahora. Estoy escribiendo esto y publicándolo en cualquier lugar que pueda para advertir a la gente. Esa noche estaba en Facebook mirando viejas fotos de mis amigos para recordar los buenos momentos que tuvimos en Razor Games. Entonces me di cuenta. En la columna de anuncios sugeridos en el lado derecho había un anuncio del nuevo sistema de auriculares de realidad virtual de una compañía llamada Razor Edge Incorporated. Se parecía extrañamente a los prototipos que teníamos de nuestro cliente. Hice clic en el anuncio. El sistema RV venía junto con el primer juego de terror de realidad virtual del mundo, garantizado como el simulador de terror más realista de todos los tiempos. El juego se titulaba Ascenso desde el abismo. Había capturas de pantalla del juego. Los monstruos, los gráficos y la premisa eran exactamente los mismos. Había un video de demostración disponible. La jugabilidad era exactamente la misma y también el nivel que se tenía como demo. Era una copia exacta de nuestro juego. Nunca titulamos el juego. Tampoco le dimos a nuestro cliente una copia final.
No sé lo que está pasando, pero si Jason está siquiera cerca de tener razón, tenemos que advertir a tanta gente como sea posible. Es la temporada de vacaciones, y si este juego de realidad virtual llama la atención de alguien, solo Dios sabe lo que pasará.